Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. No son las buenas noches a María y bueno, me disculpo que no sea un sacerdote quien dé la charla. En esta ocasión tendrá que ser un hermano. Pero es una alegría poder volver a encontrarnos aquí en nuestras charlas de formación para poder ir creciendo juntos, ir aprendiendo juntos, ir conviviendo un poquito. La idea también de estas charlas es tener la oportunidad de poder convivir un poco aquí entre todos, de encontrarnos y tener un momento de encuentro. Por eso les agradeceríamos mucho si desde ya vamos compartiendo el link, le van dando like, etc. Porque como ustedes bien saben, en todo este mecanismo de las redes sociales eso ayuda a que pues, pueda llegar a más personas la charla y hacerle más bien a más almas, que es el objetivo que tenemos con esto. De igual manera, vayan colocando sus comentarios. Me gustaría saber de qué países nos están viendo también. Y así podemos ir avanzando en nuestra charla. Vamos a empezar entonces rezando y así vamos a pedir luces al Divino Espíritu Santo por intermedio de la Santísima Virgen para que ilumine nuestro entendimiento, inflame nuestra voluntad, para que podamos crecer más en el amor a Dios y que los santos ángeles de la guarda nos acompañen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, una alegría. Vamos entonces a entrar en nuestro tema, porque no queremos tampoco quitarles mucho de su tiempo. Y es un tema muy especial, es un tema muy bonito. Recordarán que veníamos hablando sobre la humildad, sobre el pecado. Y nos encontramos dentro del tiempo de Pascua, esta gran fiesta de la Iglesia, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a ver aquellos que pueden ir a misa diaria, que van acompañando la liturgia, la palabra de todos los días, y también durante las lecturas de los domingos, hay una nota tónica en el tiempo de Pascua. ¿Y cuál es esta nota tónica? La fe. Constantemente nosotros vamos viendo hechos que hacen crecer en la fe a los apóstoles, a los discípulos, confirmarlos en la fe, o hechos en los cuales Dios pide fe para que se den los milagros, etcétera, etcétera. Y es un punto bien importante de nuestra vida espiritual. Y nosotros podríamos decir que, así como durante la Cuaresma nosotros solemos pedir especialmente una verdadera conversión, una metanoia, un cambio de mentalidad, nosotros en la Pascua podríamos decir que es una nota tónica también de la liturgia, pedir un aumento de la fe, para así podernos preparar para Pentecostés. Y la virtud de la fe es una virtud muy importante que muchas veces nosotros no cultivamos. Y sobre todo cuando vienen las grandes angustias de la vida, económicas, familiares, espirituales, etc., nos caemos. Hoy por hoy vivimos una verdadera pandemia de personas con desánimo, de personas con intento de suicidio, y no solo de adultos, muchas veces son de niños y adolescentes. Vivimos en un mundo triste, en un mundo soturno. ¿Y por qué? Porque la llama de la fe se va apagando.
Y si nosotros no mantenemos encendida la llama de la fe en nuestra vida, empieza una verdadera caída que termina muy mal. Y muchos de los problemas espirituales, psicológicos, se podrían solucionar si la persona mantiene viva la llama de la fe. Y es por eso que queremos conversar un poco. Me gustaría que no sea solo una charla, que vayan colocando ahí en los comentarios, que vayan, si es necesario, haciendo alguna pregunta. Leemos todos los comentarios, Todos los comentarios nos llegan, las sugerencias que nos han llegado, el sonido de las charlas pasadas, todo lo leemos. Entonces, vamos a pasar a nuestro tema, ya que la mayoría ya se ha ido aquí conectando y si Dios primero el sonido está bien, vamos a pasar a nuestro tema porque es un poco largo y no queremos tampoco sacar mucho tiempo. Primero, veamos nosotros un poco qué es una virtud. Si vamos a hablar de la virtud de la fe, primero necesitamos comprender qué es una virtud, para después conversar específicamente sobre la virtud de la fe. Y vean ustedes, vamos a sacar esto del catecismo, ¿sí? Siempre es importante, una cosa importante para las charlas que nosotros escuchemos, dónde está fundamentado lo que estamos escuchando, ¿sí? Nosotros vamos a fundamentar en el catecismo de la Iglesia Católica, en la Sagrada Escritura, en testimonio de santos. Eso es muy importante, ¿estamos? Porque en estos medios de comunicación se encuentra de todo y tenemos que tener cuidado. Bien, vean ustedes, el catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral número 1803, nos dice: la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Entonces, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. ¿Estamos? Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Cuando todas sus fuerzas sensibles y espirituales, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Entonces, cuando yo ya tengo una disposición habitual, frecuente, de hacer el bien, pero ya es fácil, ya me es común hacerlo, y damos todo de nosotros mismos para hacerlo, nosotros podemos decir que estamos practicando una virtud. Por eso, en un término más técnico, una virtud es un hábito operativo bueno y un vicio es un hábito operativo malo. ¿Sí? Porque ya no solo es yo realizar el acto esporádicamente, no, yo ya tengo frecuentemente y facilidad de practicar este acto bueno. A eso yo le llamo virtud. Nosotros no vamos a entrar aquí en la división de las virtudes, pero vamos a recordar nada más que existen las virtudes teologales, las virtudes cardinales, las virtudes derivadas. ¿Sí? Y las virtudes teologales van a ser fe, esperanza y caridad. ¿Por qué se llaman teologales? Porque nos unen directamente a Dios. ¿Estamos? Entonces, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Vean ustedes qué bonito, que permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Entonces, cuando yo ya practico una virtud, en este caso, una virtud sobrenatural, ¿no? Porque existen las virtudes naturales, las virtudes sobrenaturales, ¿sí? Nosotros vamos a ver que las virtudes sobrenaturales nosotros las practicamos porque son infundidas por Dios. Pero cuando nosotros las practicamos, no solo practicamos este acto bueno, sino que tenemos una diligencia para hacerlo, una ligereza para hacerlo y una satisfacción muy grande ya común
que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, cuando practicamos la virtud de caridad en grado heroico o antes de llegar al grado heroico, ¿no? Ya sentimos una satisfacción y una facilidad en hacer el bien al otro, aunque no recibamos una recompensa. Bien, teniendo claro que es una virtud, así en términos muy generales, vean qué bonito lo que nos dice San Gregorio de Nisa. El objeto de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. La práctica de la virtud nos va acercando a Dios, asemejando a Dios. ¿Y qué es asemejarse a Dios? Es ser santo. Nosotros somos santos según lo cerca que estemos de Dios. Eso es lo que va a definir nuestra santidad. ¿Estamos? Bien. Comprendiendo bien lo que es la virtud, pasamos entonces a conversar un poco sobre la virtud teologal de la fe. ¿Y qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Siempre basados en el Catecismo. Por eso tengo aquí el texto. Perdón si a veces nos perdemos un poquito por tener que leer, pero es importante, porque esto es lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Y nosotros, como decía el doctor Plinio, en una ocasión le preguntaban al doctor Plinio por qué él hablaba con tanta seguridad. Y él decía, porque yo lo que quiero ser es un eco fidelísimo de la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Y porque sé que lo que estoy diciendo lo dice la Iglesia. Entonces, bien fundamentados. El Catecismo nos va a decir en su numeral 1814. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso, el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, el justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad, como nos lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Y ustedes vean qué importante esto aquí. Entonces, ¿qué es la fe? Sí, es la virtud teologal, es una virtud sobrenatural, por la cual nosotros creemos en Dios, a pesar que no lo vemos, en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y en todo lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña, porque Él es la verdad misma. Cuando yo creo en lo que Dios me ha dicho a través de la Santa Madre Iglesia, yo estoy teniendo fe y estoy practicando la virtud de la fe, aunque no lo vea. Uno dice, pero ¿cómo puedo creer en aquello que no veo? ¿En cuántas cosas nosotros creemos que no conseguimos ver o que no tenemos una prueba de que existen? Cuando uno va al médico, por ejemplo, y el médico nos explica algo que nosotros no entendemos, tenemos fe que el médico nos está diciendo la verdad. Aquí nosotros tenemos fe, pero nosotros a Dios lo conocemos. También por las experiencias místicas, por lo que nos enseña, pero también porque nosotros lo vemos a través de las obras que Él realiza en nuestra vida, etc. Entonces, cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros creemos en todo lo que nos ha enseñado y nos ha revelado, a través de la Santa Madre Iglesia también, nosotros estamos practicando la virtud de la fe. ¿Se comprende? A pesar de que yo no veo a Dios con mis ojos carnales, a pesar que yo no lo puedo palpar, yo creo. Creo que existe, creo que lo que me enseña es la verdad, creo que lo que la Iglesia me enseña es el camino correcto, creo. Y después, esa fe se traduce en obras. Más adelante, como nos va a decir el apóstol Santiago, ¿no? Enséñame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Por eso nuestra fe se tiene que traducir en obras. ¿Estamos?
El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, nos dice el Concilio de Trento. Pero la fe sin obras está muerta. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente al fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Eso es lo que decíamos antes. Aquí estamos en el siguiente numeral, 1815. La fe está muerta si no se traduce en obras. ¿Sí? Y mientras nosotros no pequemos contra la fe, esta fe no solo permanece, sino que crece. Nosotros eso lo vamos a ver más adelante. Cómo se puede decaer, decrecer en la fe, cómo se puede crecer en la fe y lo importante que esto es. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, ¿sí? Testimoniarla con firmeza y más aún, difundirla. Entonces, alguien que venga y que diga que no debemos de hacer apostolado, que no debemos de difundir el Evangelio, que no debemos de predicar la verdad de Cristo, ¿sí? Que no debemos de hacer proselitismo religioso, está yendo contra la enseñanza de la Iglesia, que nos dice aquí bien clara, debemos profesarla, debemos testimoniarla con firmeza, dice el catecismo, y difundirla. Son 3 puntos importantes para saber si yo estoy practicando la virtud teologal de la fe. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien que me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Nos dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 10, versículos 32 y 33. Entonces es importante. Vamos a resumir un poco esta parte, un poco más doctrinal, un poco más técnica, pero que es la base, la pista de aterrizaje para nosotros poder volar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es una virtud? Un hábito operativo bueno, ¿sí? Que dispone nuestra alma para realizar un acto bueno con diligencia, con alegría, con facilidad y que nos permite dar todo de nosotros mismos. Y esta práctica de las virtudes, una vida virtuosa, lo que tiene como objetivo es cada vez más asemejarnos a Dios, es decir, ir buscando la santidad. Por eso, el santo no es el que hizo milagros, el santo es el que practicó las virtudes en grado heroico. Los milagros después van a confirmar la virtud del santo. ¿Se comprende? Luego, nosotros vemos que la fe, la virtud teologal de la fe, ¿sí? Recordemos que hay 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que se llaman teologales porque nos unen a Dios. La virtud teologal de la fe es la virtud por la cual creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha dicho y nos ha revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Sí, más que esa fe, nos enseña el catecismo, tiene que demostrarse en las obras. Aquel que dice que tiene fe, pero las obras no coinciden con lo que él dice, está equivocado. Y luego el catecismo nos deja bien claro que todos los fieles católicos todo discípulo debe no solo guardar la fe, sino que debe profesarla, testimoniarla con firmeza y así también difundirla. Importante. ¿Estamos? Bien. Comprendiendo qué es una virtud y comprendiendo qué es la virtud de la fe en rasgos muy generales, porque esto se puede profundizar muchísimo. Es interesante, ¿no? La Iglesia de las Tantas también se preguntó, ¿en nuestro Señor Jesucristo existía la virtud de la fe? ¿Qué dicen ustedes? Coloquen ahí en los comentarios.
Bien, como algunos dicen bien allí, en nuestro Señor no había fe. ¿Por qué? Porque si la fe es creer en Dios, en quien no vemos, Él era Dios hecho hombre. Y el alma de nuestro Señor Jesucristo estaba en la visión beatífica. Entonces, Él no tenía fe, Él veía y Él era el propio Dios. ¿Sí? Entonces en nuestro Señor no estaba la virtud de la fe. ¿Vale? Vamos entonces profundizando y vamos ya a la parte más práctica. ¿Sí? ¿Se ha entendido lo que estamos conversando? Espero que sí. Si no, por favor, coloquen sus preguntas. Bien, como nosotros decíamos, Dios quiere actuar en nuestra vida. Dios quiere ser parte de nuestra vida. Dios tiene que ser el principio y el fin de nuestros actos. De Él recibimos la gracia para poder practicar la virtud. Y Él es el objetivo final de nuestros actos, porque buscamos hacer bien al prójimo por amor a Dios, porque aceptamos las vicisitudes de la vida por amor a Dios. Pero nosotros vemos un punto bien importante aquí. Y si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. Veamos que nuestro Señor Jesucristo, en la Sagrada Escritura, cuando iba a hacer un milagro, ¿qué le pedía a la persona? Ser buena. Más que eso, le pedía la fe. Por eso si nosotros vamos a ver en el Evangelio el caso de la cura del siervo del centurión, vean ustedes, nos dice así. Cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegado donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo: merece que se le conceda, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me considero digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este: vete, y él va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Vean ustedes, qué interesante. Un hombre que tenía tanta fe que era incluso atestiguado por los judíos más mayores, que ellos interceden delante de Jesús para que por favor haga el milagro. Y nuestro Señor, ¿por qué hace el milagro? Porque este centurión tenía fe. Y eso fue lo importante. No era el puesto que tenía, no era las cosas que había hecho, no. Nuestro Señor va a elogiar la fe. Eso es que era lo importante. Otro ejemplo sacado de la Sagrada Escritura. La hija de la mujer cananea. Nos dice el Evangelio. Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra
Y sus discípulos, acercándose, le rogaban: concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió ella, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Una vez más, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo pide para hacer el milagro la fe de la persona. No nos está dicho aquí si la mujer cananea era rica, si no era rica, si era pecadora, si no era pecadora, si tenía contactos, si no tenía contactos. No. Lo que nuestro Señor dice es: tu fe. Qué grande es tu fe. Obviamente con esto no estamos diciendo que nosotros podamos hacer lo que se nos da la gana porque tenemos fe. No, no somos protestantes. No, estamos lejos de decir eso, ¿vale? Pero muy lejos de caer en la mentira de los protestantes evangelistas que dicen no, que solo la fe salva. No, muy lejos de afirmar eso ahí. No es doctrina católica. Lo que nosotros estamos diciendo aquí, estudiando sobre la virtud de la fe, ¿sí? Es que para hacer los milagros, para que Dios pueda hacer su milagro en nuestra vida, lo único que Él nos pide es que nosotros tengamos fe en que Él puede hacer ese milagro y que Él nos va a ayudar para poder confesarnos, para poder cambiar de vida, para poder dar los pasos que tenemos que dar y así transformarnos. Entonces, lo que nosotros queremos recalcar aquí es la importancia de la fe. Pero que, como veíamos antes, nos dice el catecismo, que esa fe sin obras es vana y que es necesario que la fe se traduzca en las obras, obviamente. No queremos decir que solo la fe salva, eso es doctrina protestante. Bien, pero sí queremos decir que lo que Dios pedía para esos milagros era la fe. Y tal vez, muchas veces Dios no hace ese milagro que nosotros estamos esperando porque nos hace falta fe. Sigamos caminando, ¿sí? No me puedo detener mucho en cada punto porque si no, no terminamos. Siguiente. Vean ustedes, pasemos un poco a el hecho de los discípulos de Maús, tan conocidos por todos, que vamos a ir analizando un poquito para ver cómo aquí vemos lo contrario. En los dos primeros casos, nosotros vemos que eran personas con mucha fe, personas que habían escuchado hablar de Jesús y por la fe que tenían, Dios realizó este gran milagro. En los discípulos de Maús, nosotros vamos a ver a personas que convivieron con nuestro Señor, comieron con Él, conocían su voz, pero que habían perdido la fe. Y por eso no solo Dios no podía hacer un milagro con ellos, sino que ellos estaban abandonando a Dios. Veamos. Nos dice el Evangelio, la Sagrada Escritura. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Nuestro Señor Jesucristo va a estar a la par de ellos después de haber resucitado. Imagínense de personas que habían convivido con nuestro Señor. Lo normal sería que ya solo su caminar lo reconocieran. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido.
Vean ustedes, punto importante. Aquí sí nos vamos a detener un poquito más. Porque nosotros vemos que dice en este versículo, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. No porque nuestro Señor no quisiera que le conocieran, no fue Dios quien hizo que no lo pudieran ver. Es que su falta de fe no les permitía reconocer al Señor. ¿Y cuántas veces pasa en nuestra vida eso? Dios se nos manifiesta, Dios nos habla y nosotros no reconocemos al Señor por nuestra falta de fe. Santo Tomás nos hace esa pregunta. ¿Dios nos habla? Dios nos habla constantemente, a cada día. No hay un día en que Dios no nos hable. Somos nosotros los que no escuchamos o no entendemos por nuestra falta de fe. Y por eso, ¿qué produce la falta de fe? Ellos se pararon con aire entristecido. La falta de fe me trae la mala tristeza. La falta de fe me trae el desánimo. La falta de fe me trae la desconfianza. La falta de fe me trae la perturbación. La falta de fe destruye mi corazón. La falta de fe me cierra los ojos a las cosas de Dios. Más adelante nosotros vamos a ver que la fe puede crecer, puede disminuir y tenemos que tener cuidado con eso. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas de estos días, que estos días han pasado en ella? Como quien dice diciéndole, sos el único desubicado que no sabe qué es lo que está pasando. Hoy en día sería como que no has visto el último Instagram, el último TikTok, no has visto, no has visto las noticias, no te has enterado, como dice diciéndole tonto. O sea, ¿de qué planeta saliste? Los ojos estaban ciegos por falta de fe. Él les dijo, ¿qué cosas? Vean cómo nuestro Señor es misericordioso. Y va a empezar a trabajar su alma. Nuestro Señor le podría haber dicho ahí, bofetón, ¿no? No miras quién soy. Nuestro Señor va a empezar a trabajar su falta de fe. Ellos se pararon con aire entristecido. Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Vean ustedes, como quien dice diciéndole, no, ese medio loco, ¿no? La fe estaba tan apagada, ¿no? Que es como que le decían, ¿no? Ese medio loco que sí, que hizo muchas grandes cosas. Pero claro, los sumos sacerdotes lo condenaron. Y vean, ellos que habían convivido con nuestro Señor Jesucristo, que no solo era un profeta, sino el profeta, en el cual se cumplían todas las profecías, que era el propio Dios hecho hombre, que ellos habían visto los milagros de nuestro Señor. Ellos preferían la palabra de los dirigentes religiosos, que muchos sabían que no eran íntegros, a la palabra del profeta, de Dios, porque habían perdido la fe. Y esto nos pasa a nosotros. Más adelante lo vamos a ver de cómo se pierde la fe. ¿Cuántas personas hoy en día prefieren el yoga, prefieren el reiki, prefieren el tarot, prefieren la no sé qué, a la adoración eucarística, al rosario, etcétera? Prefieren llevar la pulsera con el no sé qué de los ángeles, pero qué vergüenza llevar un rosario, una medalla. Y después, las consecuencias. Vean cómo los discípulos de Maús tenían la fe totalmente apagada y nuestro Señor está empezando a trabajarlos. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel
Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Entonces, como quien dice, todas las ilusiones que teníamos en este loco se apagaron. No funcionó. Un loco más que apareció diciendo que era el Mesías. Ellos habían estado con el Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cuántas veces nosotros también? Dios no ha hecho milagros en nuestra vida. Dios no nos ha dado gracias. ¿Cómo es posible que nosotros prefiramos una cosa del demonio, como el yoga, como el tarot, como la ouija, como el reiki, al propio Dios? ¿Cómo es posible que llegue en nuestro corazón a endurecerse de esa manera? Un proceso en el cual la fe se ha ido apagando. El caso, vean, está aquí. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Vean ustedes, pues son unas locas ahí, ¿no? Esas mujeres locas que ya sabes, viste, ven cosas. Y dice que no encontraron nada. Y fueron algunos de los nuestros. A ver, fueron San Pedro, San Juan. Fueron y estaban como las mujeres dijeron, aún así no creían. Algunos aquí, nosotros vemos aquí a los que se dicen racionales. Yo solo creo en lo que veo, en lo que pienso. Ser racional sin fe es un desastre. Un total desastre. Cuidado. Vean ustedes cómo el uso de la inteligencia sin la fe se puede desviar. Ellos mismos aquí se están contradiciendo. Unas fueron, otros lo comprobaron, pero aún así nosotros no creemos. La respuesta de Jesús es impresionante. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. En otras palabras, tontos. Presten atención. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. De ahí viene que se acercan al pueblo, que lo reconocen, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir avanzando porque el tiempo va a todo galope. Pero nosotros vemos aquí la falta de fe a lo que nos puede llegar. La falta de fe nos puede llevar a que nuestro Señor está a la par de nosotros, que nos está hablando, que nos está demostrando las cosas. Y nosotros no entendemos, porque nuestros ojos están ciegos por falta de fe. Vean qué peligrosa es perder la fe. Qué peligrosa es la falta de la fe. Qué peligro enorme. Nos hace cerrar nuestros ojos a la evidencia. ¿Cuántas veces no pasa eso? Y eso nos hace irnos a lugares donde no debemos de ir. A buscar soluciones donde no está la solución. ¿Por qué? Porque nuestro corazón quedó endurecido, nuestra vista no ve más, nuestros oídos no ven más, porque hemos apagado la llama de la fe. Por eso es importante mantener encendida la llama de la fe. Yo creo, cueste lo que cueste, yo creo. ¿Estamos? Ahora, Monseñor Juan Clara, nuestro fundador, que todos conocen bien, él nos decía que la fe es como un músculo, nos daba ese ejemplo. Él daba este ejemplo muy interesante. Él decía que si todos tal vez alguna vez nos quebramos un brazo, etcétera, y nos pusieron el yeso. ¿Y qué pasa después de pasado el tiempo de rehabilitación? Que nos sacan el yeso. Es necesario hacer una rehabilitación. ¿Por qué? Porque el músculo
quedó todo aguado y es necesario hacer ejercicios. Él decía que la fe es así. Yo necesito hacer ejercicios de fe todos los días para que esta fe vaya creciendo. No solo se mantenga, sino que crezca. Porque si yo no hago estos ejercicios de fe, mi fe va a ir disminuyendo hasta apagarse. Y eso me puede traer consecuencias nefastas, como le pasó a los discípulos de Emaús. Ahora, ¿cómo se pierde la fe? Vamos a enumerar algunos motivos por los cuales nosotros podemos perder la fe. Número 1, el mundanismo. ¿Qué es el mundanismo? ¿El mundanismo es tener dinero? No. Puede haber mundanos pobres y puede haber mundanos ricos. ¿Qué es el mundanismo? Un alma mundana es aquella alma cuya única meta en la vida es esta vida. No existe la vida eterna, no existe lo sobrenatural. Vivo para esta vida. Sí, trabajo, mi carrera, etcétera, única y exclusivamente para esta vida. Ser alguien delante de los hombres y nada más. No hay vida eterna, no hay vida sobrenatural, no hay nada más. Este mundanismo, esta falta de visión sobrenatural, de saber que un día vamos a morir, nos vamos a presentar delante de Dios, pero más aún, de que tenemos un cielo eterno para vivir en la felicidad con Dios. Esta falta de esa visión sobrenatural hace que nuestra fe vaya disminuyendo, porque en medio de las vicisitudes de la vida vamos buscando otras soluciones que no están en Dios y nuestra fe se va apagando. ¿Por qué? Porque para mí solo existe aquello que está en esta tierra y después de esta tierra no hay nada más. Vivo para el mundo. Cuidado, 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 cuidado. Muchísimo cuidado. 2. El naturalismo. Como decíamos, aquellos que dicen, no, yo solo creo en lo que veo y compruebo. Tontos. ¿Cuántas cosas hay en este mundo que el hombre todavía no conoce y que se dan? El hombre sigue estudiando la naturaleza y va encontrando y se va maravillando. No querramos nosotros controlar todo. No nos hagamos los racionales. La razón sin la fe realmente nos pierde. La razón unida a la fe son dos alas extraordinarias que nos acercan a Dios y que nos encuentran la solución de muchos problemas. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros somos falibles. No queramos controlar todo, no queramos nosotros saberlo todo. Estemos abiertos a conocer, a saber que nosotros no podemos todo y no conocemos todo y que hay cosas que tenemos que a través de la fe llegar a conocer. Si no nos pasa aquí lo de los discípulos de Emaús, dicen, no, unas locas fueron y claro, vieron que no estaba el cuerpo, después otros lo fueron a ver. Entonces, ¿cómo es? ¿Me estás diciendo que otras personas de confianza lo comprobaron y aún así no crees? No tiene sentido lo que estás diciendo. Y así muchas veces. ¿Cuántas veces uno va a conversar con personas que dicen ser naturalistas, racionales y que por eso no creen? Por favor, por favor. El tener fe en Dios o no tener fe en Dios es un problema de uso de la razón. Se puede probar la existencia de Dios sin llegar a usar la fe. Entonces, seamos inteligentes, no seamos burros. 3, que este es más actual, la cibernética. Cuidado. Nosotros aquí estamos utilizando un medio tecnológico, pero tengamos cuidado. La cibernética puede hacer mucho mal a nuestra alma si nosotros no tenemos cuidado. ¿Por qué? Porque nos crea una mentalidad. Entonces, es la mentalidad del clic. Todo tiene que ser cuando yo hago clic. Y si pasa 1,2 segundos que se tardó, ya. La vida no es así. Muchas veces nos pasa eso, que como estamos acostumbrados al clic, si las cosas no se solucionan cuando yo hago clic con Dios, entonces recibo un Ave María y ya todo tiene que funcionar. No, la vida no es así.
La vida no es así. Entonces, tengamos cuidado con esa mentalidad que la cibernética nos puede ir creando y que nos va apartando de Dios, y en la cual a veces también parece que el hombre cada vez más es más poderoso. Cuidado, nos puede hacer mucho, mucho mal. Está súper estudiado, ¿no? Por la psiquiatría, la psicología, los males que las pantallas pueden hacer si no están bien utilizadas. 4. No aceptar el sufrimiento con amor. ¿Cuántas personas dicen, no, es que yo no creo en Dios porque me enojé con Él porque sucedió tan cosa? Dios permite el mal, pero Dios no quiere nuestro mal. Y no le echemos la culpa a Dios de lo que es la culpa de los hombres por hacer mal uso de la libertad. Aceptemos con amor el sufrimiento y vamos a ver cómo todo cambia. La falta de vida interior. Las 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5. La falta de vida interior. Si yo no cultivo mi vida interior, cuidado. Y aquí viene un pecado grande contra la fe, que eso me puede hacer perder la fe, y es la idolatría. Tengamos cuidado. Entonces, lo que decíamos antes, yoga, reiki, péndulos, tarot, macumba, cuidado. Cuidado con la idolatría del mundo moderno. Es un pecado grave contra la fe. Y eso nos hace quedar ciegos de Dios. Y aparte le abrimos la puerta al demonio para no sé cuánta cosa. ¿Cuántas almas quedan perturbadas por preferir encender vela al demonio que vela a Dios? Nada de yoga, nada de reiki, nada de macumba, nada de tarot, nada de constelaciones generacional, no existe eso, la sanación generacional no existe. Eso es abrir la puerta al demonio y no a Dios. Y eso no solo apaga la llama de la fe, sino que abre la puerta al demonio. Y es un pecado grave contra la fe, contra Dios. El relativismo, muy común hoy en día, como dice el Papa Benedicto XVI, ¿no? Vivimos la dictadura del relativismo, donde todas las religiones son iguales, son distintos caminos para llegar a Dios. No. Jesús no dijo, hay muchos caminos para la verdad y la vida, no. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que niegue eso no es discípulo de Jesús. Cuidado con el relativismo. Muchísimo cuidado con pensar cosas así. Eso va apagando la luz de la fe. Y el ateísmo práctico. ¿Qué es esto de ateísmo práctico? ¿Se recuerdan que veíamos que el catecismo nos dice que esta fe se tiene que traducir en obras? Entonces, como decía este autor, ¿no? El hombre debe de pensar como vive, debe de vivir como piensa, so pena de terminar pensando como vive. Entonces, si mis obras no acompañan lo que yo digo creer, soy un ateo práctico. Entonces, no, sí, yo creo en Dios, pero no cumplo los mandamientos. Yo creo en Dios, pero me he visto de una forma indecente. Yo creo en Dios, pero escucho música inmoral, donde se denigra a la mujer, a todo. Yo creo en Dios, pero, no cumplo los mandamientos de la iglesia, no frecuento la iglesia, no voy a misa. ¿Cuánta gente nosotros encontramos que no soy católico, pero no va a misa, etcétera? No es católico, es un ateo práctico. En el sentido de que dice creer, pero no practica. Y hay una dicotomía entre lo que hace y lo que dice. ¿Y qué va pasando? Que esa forma de vida va apagando la llama de la fe. Tengamos cuidado. Entonces son algunos
Peligros: el mundanismo, el naturalismo, la cibernética, el no aceptar con amor el sufrimiento, la falta de vida interior, la idolatría y el relativismo, el ateísmo práctico, pueden ser formas de yo ir perdiendo la fe, que tengo que tener cuidado. Ahora, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, me podrán colocar ahí en los comentarios si vamos bien. Pero empieza la alergia. ¿Sí? Bien, vamos avanzando. ¿Sí? Siempre me vayan colocando ahí en los comentarios, recuérdense darle like, de ir compartiendo, vayan invitando a algunos familiares que tal vez ustedes piensen que les pueda hacer bien esto, amigos, ayúdenos a que llegue a muchas personas. Estamos. Sugerencias, todo, por favor. Bien, continuemos, ¿sí? Porque va avanzada la hora. Ahora, ¿cómo aumentar la fe? Primero, haciendo ejercicios de fe. ¿Se recuerdan que decíamos que la fe es necesario ejercitarla? Entonces, hagamos ejercicios de fe todos los días. ¿Y cómo es eso? Solo es yo levantarme, abrir los ojos y decir: Señor mío y Dios mío, protégeme en este día. Señor, yo creo en ti. Me sucedió una cosa inesperada. Señor, yo sé que tú nunca me vas a abandonar y que de esto tú quieres que yo aprenda algo. Ejercicios de fe. Me sucedió una desgracia. Señor, yo espero en ti y toda mi esperanza está en ti. Me sucedió una alegría. Señor, muchas gracias. Sí. Ejercicios constantes de fe. Ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Y esa fe va a ir aumentando, va a ir aumentando. Se va a ir haciendo cada vez más fuerte, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Una vida interior bien llevada. ¿Qué es la vida interior? ¿Es rezar? No. La vida interior es esta vida de comunicación de Dios con el alma, con nosotros, a través de la gracia de Dios, que se inicia en el momento del bautismo. En el momento que nosotros somos bautizados, Dios pasa a habitar dentro de nosotros, ¿no? Y a través de su gracia nos va santificando. Y esa vida interior es, digámoslo así, ese convivio de Dios con nosotros. Esa vida interior se cultiva con la oración, con los sacramentos, con ese hablar con Dios y con los pequeños sacrificios del día a día, con la lectura espiritual. ¿Sí? Un día podemos hacer una charla sobre la vida interior. Bueno, pero una vida interior bien llevada. Entonces, yo tengo algunas oraciones diarias que rezo todos los días. ¿Cómo está mi frecuencia a los sacramentos? Sobre todo de la confesión y de la comunión, que es el que se puede recibir frecuentemente. Me confieso con cierta rapidez, o sea, habitualmente, o lo dejo cada muerte de obispo. Comulgo con frecuencia, obviamente sin estar en pecado mortal. No existe eso, yo comulgo y luego me confieso, ¿no? Eso no existe. Es un pecado más grave, es un sacrilegio, ¿no? A menos que por una situación extrema no te puedo confesar y hago un acto de contrición. Perfecto. Pero son casos extremos. Bien, ¿cómo está mi vida interior? Mi convivencia. Yo tengo un tiempo de oración todos los días. Sin vida interior, nosotros no vamos a poder crecer en la fe y no vamos a poder perseverar en esta amistad con Dios. Pidamos eso. Sí. Visión sobrenatural. El cielo nos espera. Saber que estamos aquí de paso. Y entonces ver todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Yo vivo para el cielo. El cielo es mi meta. Y cuando yo veo las cosas así, todo se ve desde otro prisma. Me es más fácil perdonar, me es más fácil ayudar, me es más fácil hacer un pequeño o grande sacrificio. Siento una sed de Dios más grande, porque recuerden que eso pasa con las cosas de la vida espiritual.
Desde el punto de vista de las cosas del cuerpo, yo cuando como quedo saciado y no quiero más. Con el alma es al revés. Mientras más como, más hambre tengo. Entonces, una visión sobrenatural me va a ayudar a mí a poder aumentar la fe y a intentar ver todo desde el punto de vista de la fe. Otra cosa que es importante para crecer en la fe, saberse contingente y que Dios lo puede todo. ¿Qué quiere decir eso? Tener la certeza de que yo soy débil, yo no puedo nada por mí mismo, pero tener la certeza que con Dios lo puedo todo. Esa verdadera humildad me llena de confianza y saber, yo no puedo, pero con Dios puedo. Ese acto continuo de fe en mi día a día me va a ayudar mucho. Sufrir con amor. Los problemas y los sufrimientos hacen parte de la vida. Desde un bebé de 2 años que quiere un juguete y en ese momento no se le puede dar y llora, hasta una persona de 500 años que está con un problema grave. Creo que todos somos conscientes que en esta vida hay sufrimiento, hace parte de la vida. Aceptarlo con amor. Recordemos que a través de las vicisitudes y de las dificultades de la vida, nosotros vamos forjando nuestra alma, vamos ganando herramientas, vamos desechando lo que no debemos de tener y nos vamos acercando a Dios. Y en medio de estas dificultades le damos la oportunidad a Dios también de demostrarnos cuánto nos ama, cuánto nos quiere y también de ver cómo nunca nos va a abandonar. El sufrimiento es un verdadero don de Dios. No le huyamos al sufrimiento, amémoslo y suframos junto con Dios y van a ver cómo no solo crecen en la fe, sino que tienen una paz que nadie les puede quitar. Y por último, evitar ambientes o amistades que me desvíen de mi fe. Eso es importante. Tengamos cuidado con quién nos reunimos. Tengamos cuidado con quién nos juntamos. Si yo estoy frecuentemente yendo a lugares donde no se practica la fe y estoy débil, en un momento me voy a terminar contagiando de eso. Entonces, si yo sé que hay amistades que me hacen mal, que me alejan de Dios, si yo sé que hay conversaciones que a mí me van debilitando en la fe, si yo sé que hay ambientes de trabajo, etc., hay que huir de esos lugares y frecuentar lugares que me ayuden a fortalecer la fe. ¿Sí? Un grupo de oración, la iglesia, grupos misioneros, etc. Y también hacer de mi hogar un ambiente donde se viva la fe en el día a día. Entonces, por ejemplo, tener un pequeño altar en la casa. Que nuestros hijos vean eso, que los hijos suyos vean eso. Yo no tengo hijos, por eso dije una frase equivocada. Pero que los niños vean eso en el hogar. Un momento en el cual papá y mamá se ponen a rezar. Eso va a ir creando un ambiente y vamos a ir dándole el mejor tesoro, la mejor herencia que se le puede dejar a los chicos. La fe. Que va a ser la fortaleza. Miren, eso está psíquicamente comprobado, psicológicamente comprobado, que los pacientes que tienen fe se recuperan más fácil y hasta pueden salir de enfermedades terminales por la fe. Entonces, que nuestro hogar sea un lugar donde se practique la fe y nosotros huyamos de las amistades, de los lugares donde no se practique la fe, para que nosotros nos veamos libres de eso. ¿Estamos? Entonces nosotros vemos la importancia de la fe. Pero ya para terminar, porque el tiempo está corriendo muy rápido, vean qué cosa bonita y qué cosa importante y el papel vital de la fe. Si nosotros vamos a ver a lo largo de la historia, todas las grandes vocaciones, todas aquellas personas que tenían una misión importantísima en este mundo, Dios, por decirlo así, para poner un nombre,
les pidió el martirio de la fe. Les pidió que su fe sudara sangre. ¿Cómo así? Veamos el caso de Noé. Veamos el caso de Job. Dios da una promesa a Noé que vendrá el diluvio. Y Noé se pone en marcha a construir el arca. Son 120 años de espera, donde todas las apariencias humanas eran contrarias a la promesa que Dios había hecho. ¿Saben lo que es vivir 120 años de burlas, de desmentidos? ¿Cuántas veces no habrá empezado a llover y Noé diciendo, llegó el día? Y paraba de llover. Y todo parecía una mentira. Y uno ve como que un martirio de la fe, donde Noé palpaba con sus manos una realidad, pero su corazón no dejaba de lado esa promesa de Dios, el diluvio. Y Noé creía, aunque todo pareciera lo contrario. Job también, fidelísimo a Dios. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué prueba física, material tenía Job para creer? Ninguna. Había perdido todo. Nada, no había nada. Pero él no perdía la fe, aunque todo parecía lo contrario. Y nosotros vamos a ver un ejemplo supremo, excelente, en Nuestra Señora. Ustedes recordarán que la Santa Madre Iglesia, desde ya mucho tiempo atrás, allá por la Edad Media, dedica los días sábados a la Virgen. ¿Por qué? Porque un sábado santo, la única que mantuvo viva la Iglesia, la llama de la fe encendida, fue la Virgen, mientras nuestro Señor estuvo en el sepulcro. Los demás huyeron. Y de ahí, conforme se fueron acercando, veían en la Virgen esta antorcha de fe. Ahora, para la Virgen llegar ahí, antes ella fue realizando actos de fe. Nuestra Señora, teniendo en sus brazos a nuestro Señor Jesucristo muerto, decía, yo creo que resucitará. Las apariencias físicas eran totalmente contrarias a esa promesa. La sangre de su hijo bañaba sus manos. Su hijo estaba muerto. Había muerto como un criminal. Pero su alma decía, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Y cuando Dios tiene una misión muy importante para un alma, le pide, como decíamos entre comillas, el martirio de la fe. Es decir, creer contra toda apariencia humana. Y gracias a estas almas se realizaron las grandes obras de Dios por la fe que tuvieron. Por eso, para ir terminando nuestra charla, podemos nosotros, como conclusión, meditar un poquito en esta frase del Padre Pío. El más sublime acto de fe es el que sube a nuestros labios en la noche, en la inmolación, en el dolor, en el esfuerzo inflexible hacia el bien. Repito, el más sublime acto de fe es el que sube a nuestros labios en la noche, en la inmolación, en el dolor, en el esfuerzo inflexible hacia el bien. Porque como nos dice otra frase, ¿no? En las noches más oscuras es cuando más brillan las estrellas. Y ahí es donde debemos de hacer estos actos de fe. Por eso, como nos dice el apóstol San Pedro en su carta, por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes,
una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. San Pedro. Terminemos con una oración que puede hacernos mucho bien a nuestra alma. Vean qué bonito. Vamos a dejarla aquí en la descripción. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Bendito los que creen sin verme. Señor, aumenta mi fe. Señor, hazme un hijo que sea antorcha de fe para iluminar este mundo, que cada vez más se sumerge en la oscuridad del pecado. Señor, que yo pueda ver. Señor, que pueda creer. Señor, que la fe sea tan grande que me lleve a entregarme por entero a vos, Dios y Señor de todo. Por intermedio de vuestra Santísima Madre, os lo pido. Señor, aumenta mi fe. Y con eso, nuestra charla llega a su fin. Perdón por el tiempo que hemos tomado, creo que fue un poco más largo de lo común, pero creo que es importante. Les recomiendo muchísimo, tal vez si quieren volver a escucharla, anotar, pensar, hacer propósitos de cómo aumentar la fe, porque ustedes ven que ahí está la base para el triunfo y el éxito en nuestras vidas. Les agradezco muchísimo su tiempo. Por favor, no dejen de compartir, de poner aquí en los comentarios qué les ha parecido, qué preguntas hay, ¿sí? Para que así podamos seguir creciendo juntos en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden compartir, darle like y suscribirse. Juntos sigamos evangelizando por estos medios. Salve María.